La realidad del país a lo largo de la historia se ha visto enmarcada por el mal manejo de nuestros líderes políticos, pero si tratamos de hablar de ello, el tiempo siempre será corto, aunque siempre será importante saber de dónde venimos para poder saber hacia dónde vamos, y más aún para no cometer los mismos errores del pasado. Y para ello partimos de interpretar un corto lapso de tiempo de la misma. El periodo de 1900 a 1950, es decir, la primera mitad del siglo XX, se ve enmasillada por la Guerra de los Mil Días, un enfrentamiento bipartidista de liberales y conservadores donde cada partido buscaba detentar el poder del país y además las constantes revueltas contra el gobierno de San Clemente y el déficit económico ahondaron aún más en los ánimos de los gestores de los dos partidos. Asimismo, en el transcurso de la guerra civil, ambos partidos se dividen con el fin de buscar la victoria y poner el orden al país. Tras este hecho, se decide para el enfrentamiento y se realiza el Tratado de Paz definitivo, llamado Wisconsin, que se dio lugar en el acorazado estadounidense Wisconsin el 21 de noviembre de 1902. Apenas empezada la reconstrucción, cuando Colombia sufre el más profundo trauma de su historia, la separación de Panamá, el 3 de noviembre de 1903, instigada por los intereses de los Estados Unidos en el canal. Tras la separación de Panamá en 1904, un general, Rafael Reyes, tomó posesión de la presidencia. Durante su gobierno hubo participación por primera vez de industriales y terratenientes, quienes modernizaron las políticas económicas de una sociedad atrasada materialmente. El programa político de Reyes se distinguió por su carácter centralista, dirigido a aumentar la participación del Estado en la economía y en los antiguos estados soberanos. Entre las obras que contribuyeron notablemente al desarrollo del país están una de las obras importantes fue la firma del Tratado Avebury-Hodgkin en 1905, que permitió, a través del crédito internacional, sanear la deuda externa del país y desarrollar la industria minera, textil y azucarera, las refinerías, las fábricas de alimentos, de vidrio y papel, cultivar el banano, el café y el algodón, y proporcionar créditos bajos para la agricultura de exportación. En 1908 dividió el país en 34 departamentos y erigió a Bogotá como un distrito capital. En este mismo ámbito se avanza en la construcción de caminos, puertos y ferrocarriles, se fomenta la caficultura, el tabaco, el banano, que ha dado lugar a un grave choque entre trabajadores de las plantaciones de la United Fruit Company y el ejército de 1928, donde los trabajadores protestaban por las pésimas condiciones de trabajo en esta compañía. También se incrementa la producción minera de oro, plata, petróleo y estas últimas con fuertes inversiones extranjeras. Se exporta banano, cacao, oro, caucho, madera, café y tabaco. En el periodo de 1930, Olaya Herrera inició el ciclo del proteccionismo nacional, con el cual se fomentó el desarrollo de la industria colombiana con capitales nacionales, para hacer de ella la base de los estímulos desarrollistas. Se preocupó por la construcción de carreteras y ferrocarriles, estimuló la educación pública y en especial el progreso del magisterio. Estimuló la protección de petróleo en el Catatumbo, se terminaron las obras de Boca de Ceniza y se hicieron construcciones en los puertos de Barranquilla y Buenaventura. Asimismo, en el periodo de López Pumarejo, propuso que el Estado interviniera en la economía del país con la intención no solo de racionalizarla, sino de dar al trabajador una protección, induciendo un equilibrio entre las relaciones obrero-patrón. También la reforma laboral que López planteó comprendía en una economía en vías de actualización capitalista, donde se reglamentaría la relación patrón-obrero, pues la fuerza de trabajo debería organizarse con sistemas de contratación y jurídicos más, más estables. De igual forma, se propició el sindicalismo con el fin de armonizar la condición obrera con las necesidades estructurales de la industrialización
impuesta por la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial. El regreso de los conservadores al poder en 1946, en medio de fuertes tensiones políticas, agudiza viejos enfrentamientos. Jorge Eliezer Gaitán, líder liberal del amplio arraigo popular, es asesinado en 1948 cuando se celebra en Bogotá la Conferencia Panamericana que dio origen a la OEA. Hubo grandes motines urbanos y se desató el periodo de la violencia, quinquenio de barbarie que asoló campos y ciudades. Este periodo de protestas, desórdenes y represión es conocido como el Bogotazo. En la década de los 50 se incrementó la migración a las ciudades debido a la intensificación de los conflictos partidistas, liberales y conservadores, que se disputaban el poder. Aparecieron los grupos guerrilleros en zonas montañosas y apartados, en zonas campesinas pobladas y en los llanos orientales. Debido a la presión que ejercían estos grupos desestabilizadores, se estableció entonces una dictadura militar con el fin de hacer posible el control de las zonas de conflicto.